Como sabéis, Vicent Navarro fue asesor de la ONU, fue también asesor del gobierno sueco, del gobierno socialista en España y formó parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre reforma sanitaria dirigido por Hillary Clinton. Según la Agencia de Información Científica Internacional de la Universidad de Pensilvania, el profesor Navarro es uno de los académicos españoles más citado en la literatura científica sobre ciencias sociales. Casi nada. Juan Torres es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, enseña Economía y Hacienda Pública desde hace más de 30 años y, como saben, es autor de algunas de las obras sobre economía más importantes de las que se han escrito en nuestro país. Me van a permitir que cite solamente algunas de las más recientes sobre la crisis actual, como Lo que España necesita, una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del Partido Popular, o La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla. Juan Torres ha sido director de departamento, vicedecano, decano y vicerrector y, como saben ustedes también, fue secretario general de Universidades y de Investigación en la Junta de Andalucía. Cuando algunas veces me han preguntado qué significa eso de intentar trabajar con los mejores significa trabajar con gente como Vicent y Juan. Les pedimos ayuda, les dijimos que necesitábamos ayuda para arrancar un proceso de elaboración de un programa económico para gobernar España. Y nos dijeron, os podemos ayudar a empezar. El documento que hoy os presentamos es un documento base para nuestro diálogo con la sociedad, para que lo entienda todo el mundo. Cuando nos reunamos con los empresarios, les enviaremos este documento para discutir con ellos. Lo mismo que cuando nos reunamos con los sindicatos, cuando nos reunamos con los trabajadores autónomos, cuando nos reunamos con las asociaciones de la pequeña y la mediana empresa, cuando nos reunamos con todos los sectores de la sociedad civil, les propondremos este documento como base para establecer un diálogo que nos permita hacer ese programa con la participación del mayor número de sectores posibles de la sociedad civil para hacer una política económica de otra manera en nuestro país. El contenido del documento os lo van a explicar ellos, pero antes quería señalar brevemente tres aspectos. El primero es que el documento marca una estrategia y varias líneas de actuación concreta para actuar sobre una situación de emergencia en la que se encuentra la economía española. El segundo es que hemos pretendido hacer un diagnóstico realista. ¿Qué quiere decir eso? Hacer todo lo contrario que hicieron el Partido Socialista con su programa económico de 2008 y el Partido Popular con su programa económico de 2011. Como recuerdan ustedes, el Partido Socialista habló de pleno empleo. En el 2008 ya había empezado la crisis y el Partido Popular en 2011 dijo que iba a crear en su programa 3,5 millones de puestos de trabajo. Nosotros pensamos que nuestra sociedad no se merece más embaucadores ni vendedores de humo, que sacan conejos de la chistera. Por eso vamos a trabajar en un programa realista, en un programa pragmático que permita salvar buena parte de las conquistas sociales que se produjeron en nuestro país en los últimos 30 o 40 años y que por desgracia se están destruyendo. Por mi parte nada más, tiene la palabra Carolina Vescanza. Muy brevemente, gracias a todos por haber venido y un agradecimiento muy fraternal al profesor Vicent Navarro, al profesor Juan Torres por el enorme esfuerzo que han realizado para crear este documento que es fundamental para nosotros. La presión es muy grande porque la emergencia social es muy grande. Es muy grande la presión para que empecemos a trabajar en la elaboración de un documento programático que nos permita plantear una alternativa realista para nuestro país. En Podemos las cosas las decide la gente y eso quiere decir que la gente participa en la elaboración de las propuestas y de los diseños programáticos. Lo que hoy nos presentan o lo que hoy nos ofrecen con generosidad el profesor Juan Torres y el profesor Vicent Navarro es un documento de partida, es una base para empezar a hablar. Una base para hacerla circular entre todos los expertos, entre todos los grupos sociales y entre toda la ciudadanía, para empezar a debatir entre todos una salida a la situación en la que se encuentra nuestro país. Por tanto, que nadie crea que esto es un punto de llegada, al contrario, es el inicio de un gran debate ciudadano sobre cuáles van a ser las propuestas, sobre cuáles van a ser los programas que permitan a España salir de esta situación. Dicho esto, quiero dar la palabra al profesor Juan Torres, agradecerle de nuevo el trabajo realizado, su presencia aquí
y bueno, y dejar que él exponga, junto con el profesor Navarro, los contenidos de este documento. Gracias, Juan, gracias, Vincent. Muchas gracias. Como creo que después va a haber un tiempo para preguntas, para que ustedes soliciten información sobre el aspecto concreto que más le pueda interesar, yo simplemente me tomaré unos minutos muy rápidamente para darle algunas notas sobre este trabajo. Son más de 60 páginas, por lo tanto sería absolutamente imprudente por mi parte que tratara ni siquiera de resumirlo. Quiero decir que para nosotros ha sido un honor muy grande poder colaborar, aunque haya podido ser modestamente, con la organización Podemos, por supuesto sin ningún tipo de contraprestación, porque creemos que los problemas económicos que tiene nuestro país necesitan de la contribución de todas las personas que estamos viviendo aquí. Hemos hecho en el documento un diagnóstico de la situación que, a nuestro parecer, está hoy día caracterizando nuestra economía. Creemos que la situación es muy mala. Creemos que la ciudadanía debe saber que la situación a la que han llevado las políticas que se vienen aplicando desde 2010 es verdaderamente lamentable y desastrosa. Está creciendo la deuda pública en alrededor de 270 millones diarios. Desde el año 2010 el desempleo crece en torno a 700 personas cada día y se pierden del orden de 1.100 empleos también diarios. Hay hoy día, se concede casi 300.000 millones de euros menos en crédito, que es, digámoslo así, la sangre para que funcione la economía. España, que es un país extraordinariamente rico y de una extraordinaria potencialidad económica, social, humana, territorial, se ha convertido en el segundo país más desigual de Europa. La pobreza infantil es en número la tercera mayor de la OCDE. Según el Ministerio de Agricultura, hay alrededor de 2 millones de personas en situación de problema alimentario, digamos que están pasando hambre. Y sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha dedicado en 2014 para atender a esas 2 millones de personas alrededor de 40 millones de euros, es decir, 20 euros por persona y año. Aproximadamente, bueno, un poquito más de lo que se gasta cada día en gasto militar en España. La situación es mala y podemos empantanarnos en una situación de años de depresión y de carencia, de frustración de millones de personas. Creemos que nadie se puede engañar. No es verdad, no son verdad los cantos de sirena que quieren hacer creer que con estas medidas se está saliendo de la crisis, porque no es cierto. Las políticas que se aplican han agravado ya de por sí una crisis muy fuerte. Advertimos también que en nuestra opinión es una utopía, es absolutamente imposible volver, por decirlo de alguna manera, a 2007. Era un modelo insostenible, cargado de endeudamiento y que no puede volver a darse. Es insostenible también medioambientalmente. Es difícil la situación. No va a ser fácil gobernar una situación como la que están dejando las políticas actuales, porque estamos en una situación de globalización muy asimétrica, muy escorada hacia los grandes capitales. Y estamos en el marco de una unión monetaria mal diseñada, o mejor dicho, diseñada a favor de la gran potencia alemana, de corporaciones financieras, que dejan muy poco resquicio para hacer el tipo de políticas que podrían permitir que España, países como España, salieran de la crisis con más bienestar, con más bien estabilidad económica y social. Y para colmo, estamos padeciendo estos problemas económicos en un entorno de desmantelamiento material de las democracias que está impidiendo que la ciudadanía sea decisiva a la hora de tomar
medidas de política económica, y concretamente en España, en donde la concentración de la renta y la riqueza ha hecho que, literalmente hablando, la democracia no haya entrado en los asuntos económicos. A pesar de todo, basta mirar a nuestro alrededor para ver que hay alternativas, y de esas alternativas hemos procurado plantear el documento. Hemos planteado algunas líneas estratégicas. Hay que actuar ya decisivamente en la financiación de la economía. La financiación privada no ha funcionado. Se necesita un nuevo tipo de financiación de servicio público que garantice que empresas y consumidores se pongan en actividad y a crear empleo. Es necesario generar nuevos tipos de actividad crediticia, de entidad financiera. Hay que crear nuevas figuras impositivas sobre las transacciones financieras, y es necesario incluso pensar en nuevos tipos de bancos, como bancos de depósitos o bancos ciudadanos cercanos allí donde se desarrolla la actividad. Es necesario reactivar la economía. Para eso se necesita demanda y para eso se necesitan ingresos. Si hoy día los salarios representaran en el conjunto de la renta el mismo peso que tenían en el año 76-77, habría alrededor de 150.000 millones más de euros cada año en manos de asalariados que irían al consumo, reactivando la economía. Creemos que es necesario un pacto de rentas, creemos que es necesario que todos los sujetos económicos se den cuenta de que una desigualdad creciente está echando abajo la economía. Necesitamos hacer sostenible la deuda pública. Como he dicho, a un paso diario de 270 millones de euros, la política que aplica el señor Rajoy va a llevar a España a un impago, a una situación de grave posición en los mercados financieros. Hay que hacer frente a eso con realismo y con eficacia. Hay que revisar nuestro sector público, hay que revisar allí donde haya un solo euro de gasto público mal gastado, de ineficiencia, y hay que actuar también sobre los ingresos. No tiene sentido que España tenga las tarifas impositivas casi más altas de Europa y, sin embargo, que nuestra recaudación esté bastantes puntos por debajo. Es necesario que toda la ciudadanía entienda, y principalmente las grandes fortunas y las grandes empresas, que contribuir con equidad a la hacienda pública es no ya una obligación moral a la que hoy día nadie puede renunciar, sino que es también la garantía de que haya estabilidad económica. Hay que abordar, por lo tanto, una reforma fiscal que no tiene demasiados secretos, porque los inspectores de Hacienda, los técnicos del Ministerio de Hacienda, que día a día conocen perfectamente la situación, han aclarado, han hecho propuestas y que pueden permitir que, como digo, los ingresos, simplemente racionalizando nuestro sistema fiscal, haciéndolo mucho más justo y equitativo y más eficiente, pueda proporcionar, sin necesidad de sobrecargar a empresas o a consumidores, pueda generar ingresos para reactivar la economía. Y es necesario también tener en cuenta que esta crisis ha llevado por delante, en condiciones de una gran desigualdad, a millones de personas. Y por lo tanto proponemos también medidas de, llamémosle así, rescate ciudadano a las personas, a las familias de rentas más bajas, porque de esa manera, como ahora explicará el profesor Vicent Navarro, se reactiva la economía y se crea más empleo. Y finalmente, pues también aportamos algunas ideas sobre restricciones que hay que tener. No vale todo a la hora de tratar de reactivar la economía. Como he dicho antes, no podemos ir a modelos que acabamos de vivir y que nos han llevado a la situación en la que estamos. No podemos avanzar en España si no fortalecemos las políticas de igualdad y avanzamos hacia medidas sostenibles. Y en ese sentido no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, por ejemplo, a plantear moratorias en grandes inversiones que están siendo no solo la fuente de la corrupción al por mayor, sino también de un derroche de recursos que está impidiendo que las empresas que crean verdaderamente empleo puedan estar contribuyendo de forma positiva a la economía. Y finalmente, pues también hemos hecho algunas aportaciones sobre el modo en que a nuestra opinión, creemos
que habría que abordar una estrategia de este tipo. En primer lugar, con solvencia. Proponemos a Podemos que con la mayor urgencia haga una convocatoria lo más amplia y plural posible de personas expertas, conocedoras de la economía, del urbanismo, de la energía, del medio ambiente, de todo aquello que tiene que ver con la reactivación económica, para hacer ya con su organización un programa de medidas concretas, un calendario de actuaciones. Pero no para ahí. Hay que tener claro, hay que tener muy presente que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Y por eso es fundamental que para que se pueda reactivar la economía española con equidad y con eficacia, que de esa reactivación sean beneficiarios todos los sujetos de la economía. El grave problema que tiene la economía española es el problema que tiene un barco cuando toda la carga va hacia un sitio, cuando todo el beneficio recae sobre los mismos y cuando la inmensa mayoría de la población se queda casi sin nada. Por eso el reto es abordar estas medidas con diálogo, con participación, con confianza, generando estabilidad, generando seguridad a las personas, a las empresas, y proponemos, por lo tanto, finalmente a Podemos pues que realice un esfuerzo extraordinario para proponerle a toda la sociedad un gran pacto, un pacto orientado a hacer que nuestra economía sea más eficaz, que sea digna del enorme potencial económico que tiene un país como el nuestro, pero que sea digna también de la justicia elemental que supone repartir las cargas y los beneficios con un mínimo de equidad. Simplemente si lográramos que los salarios volvieran a tener, y no estamos pidiendo una gran cosa, el peso en el total de la renta que tenían hace 8 o 10 años, se podría conseguir que la economía prácticamente por sí sola comenzara a reactivarse. Y pedimos, por lo tanto, o le hemos propuesto a Podemos, pues que esas propuestas las lleve en términos de un extraordinario diálogo, con una generosidad amplia, y que haga ver con pedagogía, con difusión, con el mayor compromiso ciudadano posible, que España, los problemas económicos de los españoles tienen arreglo, difícil, sin duda, laborioso, sacrificado, pero que lo puede tener si en ese arreglo de los problemas económicos entendemos que estamos todos concernidos, si hacemos que la economía también tenga algo que ver con la democracia, porque si la economía no tiene que ver con la democracia, entonces lo que no existe en un país es democracia. Muchas gracias. Bueno, es para mí un placer también colaborar con Podemos, una fuerza que nos alegra que aparezca en España, porque se requiere un movimiento político-social con clara vocación transformadora que el país necesita como el aire que respira. Yo voy a profundizar un poco en cuanto a la especificidad de los comentarios que hizo mi colega y amigo Juan. En el informe hacemos un diagnóstico que va contracorriente en cuanto a la sabiduría convencional del país. En ese aspecto es obvio y claro que las causas de la crisis, que a la vez son consecuencias, son el crecimiento de las desigualdades. Estamos viendo un crecimiento muy más acentuado de las desigualdades, tanto de la riqueza como de la renta. Y ahí está la causa de esa crisis. Por un lado, la disminución de las rentas del trabajo, y la mayoría son procedentes del salario, ha ido creando un problema muy grave de demanda. No hay todavía plena conciencia dentro de la estructura de poder del país que ese descenso tan marcado de las rentas del trabajo están creando un problema grave económico, que es el problema de demanda. Naturalmente que lo crea, puesto que la mayoría de demanda viene de la demanda popular y que adquiere su renta a través del trabajo y de los salarios. Este es un punto clave. Ese descenso, por otra parte, de la demanda, resultado del descenso de salarios, crea una situación preocupante, que es el enorme endeudamiento que causa a su vez el enorme crecimiento del capital financiero de la banca.
Y esa situación en que el descenso de la demanda es el resultado del descenso de los salarios y la hegemonía del capital financiero dentro del mundo capital nos ha creado un enorme problema que es el origen de la crisis. Y eso lo documentamos con datos. En cuanto a lo primero, es obvio que lo que se necesita es precisamente una reversión de esas políticas. Se requiere aumentar los salarios y el número de asalariados, lo que conjuntamente se llama la masa asalariada. Es de una enorme urgencia e importancia, no solo por causas sociales y humanas, que también, pero también por causas económicas. Es fundamental. Otro elemento que debe cambiarse es que, contribuyendo a ese descenso de la demanda, ha sido el enorme recorte del gasto público, sobre todo el gasto público social, y que esto ha contribuido a ese déficit enorme de la demanda. Es lógico, por lo tanto, que la propuesta sea precisamente aumentar ese gasto público, sobre todo en las zonas de infraestructura social, que están muy, muy retrasadas en España. España está a la cola de la Unión Europea Social, de la Europa Social, y ahí lo contamos ampliamente. Y es ahí donde esa infraestructura también es una fuente de empleo. Miren ustedes, si España, en lugar de 1 de cada 10 personas adultas que trabajan hoy en la educación, sanidad, servicios sociales, los servicios públicos del Estado de Bienestar, en lugar de 1 de cada 10, como ocurre en España, fuera 1 de cada 4, como ocurre en Suecia, tendríamos 3,5 millones más de puestos de trabajo, con lo cual eliminamos el desempleo. Esa es la manera de pensar que se tiene que extender en España, que el Estado de Bienestar es una inversión y una infraestructura porque estamos muy retrasados. En sanidad, en educación, servicios sociales, servicios de la vida familia, estamos a la cola de la Europa social. Y la resolución de ese problema es parte de la solución que estamos nosotros recomendando. Desde ahí, el empleo es un punto clave en esa política, crear empleo. Y también, naturalmente, parte de esa política de crear empleo es la mejor redistribución del trabajo, disminuyendo las horas de trabajo a 35 horas semanales. El reparto de trabajo, lo cual implica también un elemento importante político, la mayor participación del mundo del trabajo en la gestión económica, incluyendo las mundas de empresas a través de la cogestión. Esto se ha mostrado exitoso en Alemania, en que la cogestión ha sido responsable de la redistribución del trabajo y, por lo tanto, el desempleo es menor que en España. También acentuamos la enorme importancia de fortalecer a los sindicatos, que han estado deliberadamente siendo debilitados, con lo cual tienen mayor potencia para empujar esa presión por los salarios. Recordemos lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Ayudó y facilitó a los sindicatos y a que los trabajadores se sindicalizaran. Ese es el motor para ayudar a que los salarios aumenten. Otro punto fundamental es la igualdad de géneros. La igualdad de géneros es necesaria no solo, naturalmente, ya en sí suficiente, por la igualdad de seres humanos, sino por razones económicas. Desde el punto de vista de la integración de la mujer al mercado de trabajo es una de las medidas más importantes de eficiencia económica en nuestro país. Hay que ayudar a la mujer a que se integre y mediante una infraestructura, me refiero a la infraestructura social anterior, de escuelas de infancia, de servicios domiciliarios, etcétera, que ayude a esta mujer a compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal. Es fundamental que ello ocurra y, naturalmente, ello exige también un cambio de valores en el hombre, que tiene que sentirse corresponsabilizado. Y en este aspecto sí que nos hemos inspirado en la experiencia de los países escandinavos. Miren ustedes, en el norte de Europa el 78% de mujeres están en el mercado de trabajo. En España el 52%. Si fuera un 78%, el nivel de riqueza de España subiría enormemente. Y esto requiere más salario, más impuestos. Esto es una medida, ayudar a la mujer a integrarse al trabajo, es una medida de una enorme importancia política. Entonces, en lugar de constantemente invertir en AVEs para que los viajeros
que representa el 10% de renta superior del país, vayan de Madrid a Barcelona media hora de ahorro, que construyan escuelas de infancia. Es mucho más importante en este país construir escuelas de infancia y servicios domiciliarios que no hacer más aves en este país. Esto es económicamente viable, necesario, y lo documentamos. Somos personas empíricas y documentamos lo que decimos. Esto es fundamental. Otro aspecto es, desde ese punto de vista, de ayudar a las familias. La escuela de infancia es un elemento clave y es una inversión importante. Hay que ver el estado de bienestar no como consumo, sino como una inversión. Y desde ese punto de vista hay que ver también que una medida clave, y sobre todo para ayudar a salir de la pobreza infantil, que es escandalosa que en nuestro país haya la pobreza infantil a los niveles que existe. Es una vergüenza que un país rico como este se permita ese nivel de pobreza. Y hay que hacer una intervención con un pacto social de eliminación y tolerancia cero hacia la pobreza. Y desde ese punto de vista es esencial, desde escuelas de infancia a salarios garantizados para la mujer soltera, derechos de paternidad. Estos son elementos claves en que el hombre tiene que ayudar también a la mujer. Estos son medidas económicas también. También hablamos de, como aumento de esa demanda, el aumento de las pensiones, que es el salario diferido. Y cuestionamos también con datos esa visión que la transición demográfica hace la pensión inviable. Miren ustedes, el problema hoy grave que tienen las pensiones no tiene nada que ver con que haya más ancianos y pocos jóvenes. En realidad, exportamos jóvenes. O sea que en este aspecto, el problema no es que no hay suficientes jóvenes. El problema es que los jóvenes no tienen trabajo y no tienen buen trabajo. Ese es el ataque frontal a las pensiones. Hoy se están siguiendo políticas que están haciendo inviable las pensiones, que no tienen nada que ver con la transición demográfica. Tiene que ver que las pensiones en los sistemas financiados con la seguridad social dependen del mercado de trabajo. Y si el mercado de trabajo está deteriorado, salarios bajos, precarios, los jóvenes en desempleo, esto es un ataque frontal a las pensiones. Y es interesante que los mismos que utilizan el argumento de la transición demográfica todo el tiempo, ahora están calladitos, todavía atribuyendo que el problema es que no hay jóvenes. Los tenemos y los exportan. Esto es fundamental que se entienda. Bien, desde ese punto de vista también queremos acentuar que estamos en contra del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Creemos que debe ser los 65 años y es más, flexibilizado. Tenemos que enfatizar, y así lo hacemos en el documento, que las pensiones son un derecho y que en ese aspecto tiene que flexibilizarse. O sea que, fíjense ustedes, en Estados Unidos un profesor puede estar de profesor hasta que quiera, siempre y cuando sea suficientemente productivo. Un profesor o cualquier trabajador. Pues igual aquí. O sea, hoy vemos a personas muy competentes, profesionales, que a los 65 años, el día anterior, muy ocupados, y al día siguiente no pueden hacer nada. Esto no es una manera de tratar a la gente, es una manera cruel e innecesaria. Se dice entonces, el argumento tan poco viable, de que se dice, es que si no roban puesto de trabajo a los jóvenes. Esto no es cierto, porque eso asume que hay un número limitado de puestos de trabajo, lo cual no es cierto. Fíjense ustedes, a más trabajo, más necesidad de trabajo. Es una manera que lo entienda. Por ejemplo, lo de las mujeres. Si la mujer se integra en el puesto de trabajo, requiere más trabajadores, y lo hemos calculado. Por cada mujer que entra en el mercado de trabajo, se necesita un tercio más de puestos de trabajo, porque alguien tiene que hacer lo que la mujer de trabajo hace en su casa. O sea que, en ese aspecto, hay que, desde el punto de vista, defender los intereses tanto de aquellos que quieren retirarse antes como los que desean retirarse más tarde. Y también de los jóvenes, dándoles trabajo y bien trabajo, que aseguran las pensiones de sus padres y sus abuelos. No aceptamos esa guerra de clases que se está creando en este país de los jóvenes en contra de los ancianos. Esto es falso y empíricamente lo mostramos. También queremos acentuar que el problema de las pensiones, y lo demostramos, no es el problema demográfico. En realidad, tampoco es el problema de la riqueza, sino de la mal distribución de la riqueza. Y mostramos que con el crecimiento de la productividad,
la riqueza del país aumenta más rápidamente que no el aumento de la esperanza de vida. Fíjense ustedes a la ridiculez que se llegó, que el Comité de Expertos de Pensiones nombrado por el señor Rajoy dijo que era un problema porque las personas por encima de 65 años habían doblado su esperanza de vida desde principios del siglo XX. O sea que habían aumentado doble, en lugar de 10, a 20 años desde los 65 años. Y que se creía, esto ya para ellos era prueba suficiente de que no tenía recursos. Había aumentado la esperanza de vida el doble desde principios del siglo XX. Y no dijeron que el Producto Interno Bruto de España había aumentado 24 veces. Oiga, por favor, un país que crece 24 veces se puede permitir el lujo de sostener 3 veces más pensionistas de los que tiene ahora. Bien, otro punto que también estamos cuestionando ahí es el problema que implica las desigualdades. Lo que está ocurriendo, la evidencia es tremendamente potente y robusta de que aquellos países que tienen más desigualdades tienen menor democracia. Y uno de los argumentos que nos motiva para recomendar que se disminuya dramáticamente las desigualdades, las mayores que hoy existen en Europa después de otras personas, y de la OECD, que es el grupo de países más ricos del mundo, es precisamente que esa desigualdad corrompe la democracia, porque poder, concentración económica, quiere decir poder político, y lo vemos en todas partes. A mayor concentración de las riquezas, a mayor concentración de las rentas, mayor maridaje, complicidad entre poder económico y poder político. O sea que las desigualdades es un elemento negativo desde el punto de vista del desarrollo económico y desde el punto de vista del desarrollo democrático. Y parte que ha detallado ya es la importancia no solo de corregir esa disminución de la demanda, sino también la de garantizar el crédito. Proponemos que el acceso al crédito sea un derecho, o sea que en ese aspecto uno de los derechos básicos, que las familias, los pequeños y medianos empresarios, que son los que producen empleo en este país, tengan tener el derecho y que el Estado les garantice. Consideramos que es un escándalo que la banca privada se le haya dado tanto poder y tanto rescate, después de 133.000 millones, sin contar los regalos que le da el Banco Central Europeo. Y todavía hoy no hay crédito en este país. Esto es un escándalo. Y se puede corregir, como lo han hecho en otros países, aumentando la banca pública. Este país, el sector público de la banca, es de los más pequeños en Europa. Comparen con Alemania, comparen con Francia, comparen con los países. O sea que en ese aspecto nosotros hacemos una apuesta fuerte por una banca pública y varias bancas públicas, y no solo públicas del Estado, cooperativas de crédito, el ICO, que puede transformarse en una agencia de crédito siendo merecedora de préstamos del Banco Central. Desde ese punto de vista, creemos que el crédito tiene que ser un derecho y, como ha dicho varios autores, John Stiglitz, el premio Nobel, fue el primero que dijo, ¿y por qué se está dando dinero a la banca privada y no se crea banca pública? Es que es obvio. Y esto, en cambio, en este país casi no se ha citado. Yo conozco muy pocos autores que lo hayan citado. Bien, en cuanto al argumento del ingreso, la pregunta tradicional que se hace es, bueno, ¿y cómo se paga eso? Pues miren ustedes, muy fácil. Y les voy a mostrar cómo se ha hecho en nuestro país. Es importante porque a la población no siempre tiene la posibilidad de que se le ofrezca puntos de vista críticos, pero miren ustedes, lo que ha ocurrido en este país en cuanto a recortes es totalmente innecesario, pero además contraproducente. Miren ustedes, el señor Zapatero congeló las pensiones y con ello quería conseguir 1.200 millones de euros. Pero, señor Zapatero, ¿por qué no usted mantiene el impuesto de patrimonio, que usted eliminó, con lo cual había conseguido 2.100 millones de euros? Y podemos ahí, lean ustedes el libro nuestro, hay alternativas, y verá, parte de nuestra docencia es enseñar a nuestros estudiantes cómo mirar los presupuestos.
Y, oiga, ¿y por qué corta acá y no corta allá? Señor Rajoy, ¿por qué usted corta 6.000 millones de euros a la sanidad española, que es un ataque frontal? ¿Por qué hace usted esto? Mire, usted podría haber anulado la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que representan solo el 0.12% de todas las empresas, y que con ello había conseguido 5.300 millones. Otro caso. El Gobierno Popular ha recortado en sanidad, educación y servicios sociales 25.000 millones de euros. Esto es un ataque frontal al Estado de Bienestar. Pero, señor Rajoy, ¿por qué no corrige el fraude fiscal que tiene los instrumentos para corregir y lo sabe? ¿Por qué no corrige el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que representan el 71% de todo el fraude fiscal, con lo cual usted conseguiría 44.000 millones? ¿Se dan cuenta? Cuando viene, ¿de dónde viene el dinero? Es fácil, mire el presupuesto y se lo digo. Esto es fundamental. Pues lo mismo, en nuestro estudio indicamos de dónde se puede sacar el dinero. Y se puede, porque España es rica. Si España es ya, el Producto Interno Bruto de España es el 94% promedio de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países, como ustedes saben, la Unión Europea más ricos, mire usted, pues el gasto público social solo es el 72% de lo promedio. ¿Y por qué? Si fuera el 94, serían 66.000 millones de euros. ¿Qué hay en España? Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Y por qué no recoge? Les doy el último dato. ¿Quién paga impuestos en este país? Miren ustedes, el trabajador de manufactura en cualquier país es el mejor pagado dentro de la fuerza laboral. Y si comparamos lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura de la SEAT de Barcelona, con lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Göteborg, en Suecia, vean ustedes que el trabajador de la SEAT paga 78% de lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura de Göteborg. El europeo, por ciento, es el 82%. Bien, 76, 78 versus 82 es más bajo, pero no mucho más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estamos en nómina en este país pagamos impuestos más bajos, pero no mucho más bajos que los homólogos en Europa, más bajos que en el norte, pero no mucho más bajos que los homólogos. Vamos a ver quién no paga impuestos. Vamos a aquel 1% que consigue sus rentas del capital. ¿Qué pagan impuestos comparado? Le podríamos decir a nivel de calle los superricos. ¿Qué pagan los superricos en impuestos en este país? Pues mire usted, miremos lo que pagan superricos los suecos. Pues los españoles superricos pagan nominalmente el 20% de lo que paga el superrico de Suecia y en la práctica un 10%. Miren ustedes, este es un caudal de recursos para el Estado. El dinero existe en este país, lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Bien, con esto termino esta observación para decirles que todo lo que he indicado acá está evidenciado en el documento. Somos personas de datos, nuestra personalidad es científica, intentamos ser rigurosos y presentamos esa situación como es. Y encantados de ayudar a una fuerza política que por fin se atreve a decir las cosas como son. Muchas gracias. Bueno, vamos con una ronda de preguntas. La cita de Pablo Siguiente entenderá el retraso. Me vais pidiendo turno a mí y sí que os pido que a la hora de preguntar siempre os identifiquéis antes nombre y medio. Sí. Nombre y medio y... Me encanta que estén hoy conmigo. Mire, cualquiera que estudie la historia económica puede comprobar que prácticamente, por no decir que la totalidad de las crisis de deuda, como las que ha habido y como la que hay en España, terminan con algún tipo de reestructuración o de impago. Lo que consideramos es que, como he dicho, las políticas que está aplicando ahora el Gobierno Popular pueden llevar, si sigue aplicándose a España, a una situación de ese tipo. Lo que hay que hacer es cortar esa dinámica. Lo que hay que hacer es tomar medidas para que España no se encuentre frente a una situación de impago o de reestructuración desordenada, que sería
efectivamente casi catastrófica para nosotros. Insisto, a la que nos están llevando esas políticas a base de aumentar la deuda del orden de 270 millones diarios. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer frente a una crisis de deuda? Hay que obtener más ingresos públicos. Lo estamos señalando de qué manera a través de los ingresos del Estado. Hay que revisar al máximo el gasto, que no sea aquel que recorte más fuentes de ingresos, que es lo que están haciendo las políticas del gobierno actual. Y planteamos, a su vez, que España debería tratar de encontrar posiciones frente a los mercados internacionales y frente a otros países que permitieran relajar y hacer frente a la deuda de una manera que no ahogue las posibilidades de seguir creando ingresos, sino que permitan salir adelante. Por otra parte, es evidente que la deuda es una losa que dejamos sobre generaciones futuras. Y es una losa que dejamos sobre generaciones futuras sin que no todas la generación presente la haya disfrutado por igual. Tanto la generación futura como la generación presente tiene, creemos, derecho a saber de dónde ha venido esa deuda, cuál es su origen, quién se ha beneficiado de ella, por qué existe en la magnitud que existe y, desde luego, tratar de descubrir, si es que lo hubiera, causas que puedan hacer que un pueblo, un Estado, se plantee que quien ha contribuido a generar de una manera irregular o ilegítima la deuda asuma también ante ese mismo pueblo sus responsabilidades. Salir de una crisis de deuda, como la crisis a la que han llevado las políticas actuales, no es gratis, ni es fácil salir de ella, ni se sale de ella sin sacrificio. La ciudadanía debe ser consciente del enorme riesgo y del enorme coste que va a tener salir de la situación en la que estamos como consecuencia de las medidas que se han adoptado. Tengo un turno de 10 ahora mismo, esperamos que haya apuntado ya 10 personas, respondemos hasta 10 y luego seguimos a ver si tenemos tiempo. Quería decir algo, Vicente, antes. Perdón, Vicente. No, yo quisiera acentuar que en ese aspecto, cuando nosotros hemos hecho esta propuesta, francamente la respuesta ha sido más que hostil. Algunos de ustedes habrán visto un programa de televisión que se caracterizó por esta enorme hostilidad hacia esta propuesta. Miren ustedes, esa propuesta se ha hecho por personas de gran autoridad económica internacionalmente. Es más, no sé si han leído el artículo del director adjunto del Financial Times, solo 2 días, en la que decía que llevamos razón. Por favor, que no insulten, que al menos lean y luego piensen y reflexionen. Sí, mi pregunta es... nombre y medio, por favor. Sí, cómo no. Mi nombre es Eve Schmidt, de Forbes Latinoamérica. Mi pregunta es para el señor Pablo Iglesias. La revolución de Podemos ha generado cierta inquietud en los círculos empresariales ibéricos. No solo en estos círculos, sino gran inquietud en los círculos empresariales y en las inversiones latinoamericanas. Mi pregunta es, ¿cuál es su mensaje, si es que lo tiene, para las empresas que residen en Latinoamérica, donde se concentran la mayor cantidad de inversiones ibéricas, sino también para los inversores latinoamericanos que se han internacionalizado hacia España, y también si se va a reunir con el gobierno argentino, va a reanudar la relación con él después de que la malograran por el caso YPF, y si es verdad que inminentemente se estaría gestionando una reunión entre usted y el Papa Francisco. Si intentamos ser más concretos a las preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas, Eve. Respecto a la tercera pregunta, me encantaría poder tener un encuentro con Jorge Bergoglio y, como dije anteayer, fuera en mi casa en Vallecas o fuera en su casa en Vaticano. Para mí sería un honor, pero de momento hasta aquí puedo leer. Respecto a la pregunta de YPF, te agradezco que nos preguntes como si ya fuéramos el gobierno español, pero todavía
no somos el gobierno español. En cualquier caso, si los ciudadanos nos eligen para serlos, trataremos de mantener las mejores relaciones con todos los gobiernos amigos, y todos los gobiernos iberoamericanos son, por definición, gobiernos amigos de España. Respecto a la primera cuestión, el mensaje que quiero lanzar desde aquí a los empresarios, tanto españoles como latinoamericanos, es algo que compartirán conmigo. Los países prósperos son países mucho más adecuados para hacer negocios que los países empobrecidos. Estarán todos los empresarios de acuerdo con nosotros en que los tres principales problemas de España son el desempleo, la desigualdad y la deuda. Las políticas de austeridad que se han aplicado en nuestro país han servido para que seamos más desiguales, para que la deuda aumente y para que aumente la desigualdad. En ese escenario, las empresas lo tienen mucho más difícil para hacer negocios. Estoy convencido de que cuando los empresarios lean nuestras propuestas y nuestro documento para debatir, igual que después de que hayan leído el Financial Times, estarán encantados de reunirse con nosotros, y estoy convencido que verán con buenos ojos que este país pueda tener por fin un gobierno responsable. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta... Nombre y medio, por favor. Sí, perdón. Me llamo Juan Ignacio Rodríguez y soy miembro del Círculo Podemos Carabanchel Latina. No, disculpa, vamos primero con periodistas. ¿Sí? Sí, por favor. Luego nos vamos a hablar. Gracias. Alejandro de Miguel, de Público. Me gustaría saber, en primer lugar, si defienden la quita de la deuda en algún escenario. Han hablado de la reestructuración desordenada, de los peligros que tiene. ¿Hay algún escenario en el que se pueda defender esta quita? En segundo lugar, hablar sobre las privatizaciones que mencionaba usted en su programa económico de cara a las europeas. Y por último, sobre la renta básica, me gustaría saber si ya hay estimaciones del número de personas beneficiarias de esta posible medida y el coste que tendría. También la historia de las crisis de deuda creo que enseña con bastante claridad que esas situaciones de reestructuración o de quita no responden generalmente a criterios de diseño económico, sino a correlación de fuerzas y a condiciones políticas en las cuales se encuentran acreedores y deudores. Yo creo que anticipar algo sobre eso es muy gratuito. He dicho antes que lo que me parece que, o nos parece y hemos propuesto a Podemos, es que negocie, que dialogue, que busque aliados, que trate de presionar en las instituciones europeas para evitar que la deuda que han generado las políticas actuales se conviertan en una soga ya mortal. Y posiblemente eso tenga que pasar necesariamente por algún tipo de reestructuración o de quita, pero naturalmente, como digo, eso es el resultado no de una voluntad unilateral previamente expresada, sino de la correlación de fuerzas que en cada momento se da. No han sido solo formaciones, digámoslo así, de izquierdas o progresistas o movimientos sociales los que han planteado la quita. Muchas veces son los propios acreedores los que se dan cuenta de que más vale recurrir a ese tipo de soluciones antes que encontrarse con un conflicto de pago mucho mayor. Yo creo que tratar de adelantar esos escenarios es bastante gratuito y, como hemos tratado de decir, creemos que lo importante es llegar a acuerdos que permitan que la economía española comience cuanto antes a generar ingresos, pero que vayan a crear empleo, a crear empresas, a crear riqueza y a crear actividad, no a generar un predominio creciente de fuerzas oligopolistas y de actividades especulativas insostenibles que estamos viendo que no están repercutiendo en una salida adecuada de la crisis. Creo que el profesor sobre la renta básica quería comentar algo. Bueno, creo que es importante que se aclare varios conceptos porque ha habido cierta confusión sobre este punto. Vamos a ver. El principio de garantizar una renta viene precisamente dentro de la tradición progresista del pensamiento socialdemócrata y así nos consideramos nosotros. A veces se nos acusa de socialdemócratas tradicionales, la manera amable de decir anticuados. Lo dicen por aquellos que se han reformado, retransmitido, reciclado como ahora socioliberales. Pero no, o sea, la socialdemocracia en el norte de Europa siempre ha marcado. El derecho al trabajo es un elemento clave, que lo que dice la Constitución y que se no toma nada en serio. Y aquellas personas que por razones no su voluntad no tienen ingresos porque no están incorporados al mercado de trabajo o en cualquier otra circunstancia, tienen que tener el derecho a unos fondos del Estado. Esto es una cosa.
con lo cual es distinto al salario ciudadano que se reparte para toda la ciudadanía. Y en eso quisiera defender a Pablo Iglesias, que se le ha maliciosamente malinterpretado. O sea, que lo que se hablaba es, y me corregirás tú, pero que se estaba diciendo, bueno, para aquellas personas en las que por las otras vías no se les puede, que por otras vías no pueden conseguir ese salario digno a través del trabajo, bueno, se les garantizará esa situación. Creo que así lo decías tú. Y desde el punto de vista, ahora que el país se va a arruinar porque se va a distribuir, es que esta concepción pertenece a otra familia política. ¿Me explico? Y yo que conozca a Podemos no ha tomado esta postura. Que se han hecho estudios, me parece muy bien, pero lo que al menos Juan y yo defendemos es de que aquellas personas que por razones ajenas a su voluntad no adquieren rentas, el Estado tiene que garantizar. Ya hay elementos iniciales en España con el País Vasco que van en esa dirección. O sea que no es nada tan... El otro, de repartir las rentas entre todos los ciudadanos, es que no hay ninguna parte del mundo, excepto Alaska, y que es una distribución bastante atípica. Una pregunta, cuanto más compañeros puedan preguntar, resolvamos. Tiene Podemos frente a las prospecciones de rector justamente por este tema en Canarias. Os pido concisión, cuanto menos preguntéis, más compañeros podemos preguntar, porque vamos más de tiempo. Sí. Respecto a la segunda pregunta, como bien sabes, Podemos ha llevado al Parlamento Europeo su oposición y su defensa de lo que piensan la mayor parte de los canarios respecto a las prospecciones. En ese sentido, ninguna duda. Creo que se quedaba antes en el tintero la cuestión de las desprivatizaciones que apuntaba Alejandro de Público. Hemos estado estudiando lo que ha ocurrido en Suecia en los últimos meses y hemos visto cómo han tomado medidas muy razonables. Cuando una empresa que ha sido privatizada funciona de manera más ineficiente, el gobierno puede volver a hacer esa empresa pública para recuperar la eficiencia perdida. Es tan sencillo como eso. Bueno, en el documento en el que no se entra efectivamente a plantear medidas concretas, sí manifestamos dos preocupaciones que creemos que hay que abordar de una forma más singular. En primer lugar, los costes y las ineficiencias que están generándose para la población y para el mundo empresarial por parte de un sector muy oligopolizado, muy ineficiente y además incluso con un gran poder político. Y por otra parte los costes excesivos que está teniendo para un número muy importante de familias esa estructura tan oligopolística y anormalmente poderosa en el escenario político. Y creemos que es uno de los ámbitos en el que hay que hacer un planteamiento riguroso, abierto y valiente en el sentido de hacer frente a estas ineficiencias y a estas falta de equilibrio que realmente se da en el mercado, ¿no? Puede también añadir que uno de los elementos en la inversión que acentuamos es precisamente en aquellas áreas de ahorro de energía que indica mantenimiento de nuevas formas de vivienda, etcétera, etcétera.
lo que digo, por favor? No. No. Bueno, lo del salario de 35 horas es parte del convenio colectivo, pero también parte de un marco conceptual y legal que puede intervenir el Estado. El caso más claro es Francia. En cuanto a la renta, no nos gusta el término de renta mínima, porque en ese aspecto nuestra motivación no es la asistencial, sino la de derechos. O sea que en este aspecto la concepción que nosotros proponemos es una renta garantizada, no nos gusta el término mínima, para aquellas personas que en contra de su voluntad no pueden adquirir unos medios de subsistencia. No, Ana, por favor. Primero tú, luego tú y luego al fondo a la derecha, pero yo aquí. Bueno, yo iba a preguntar también por los salarios. salarios. Por favor. Iba a preguntar también por los salarios, no sé si parte de esas medidas serían subir el salario mínimo. Nombre y medio, por favor. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se crea empleo? Entiendo, porque también es difícil crear empleo por decreto. Y una última pregunta para Pablo, que me ha surgido en una última intervención. Me sorprende conocer que el programa económico de Podemos es socialdemócrata. Me gustaría que Pablo nos contestase. Y me gustaría identificar a fondo. Ignacio Calzada de Telemadrid. Salarios, empleo y el programa. Bueno, cómo se crea empleo se suele enseñar en los primeros meses de la carrera económica, ¿no? Para que se cree empleo, no, ya lo explicamos en los documentos, hace falta que haya demanda efectiva en una economía. Las empresas crean empleo si tienen clientes en sus puertas y si venden bienes y servicios. Y para eso tiene que haber instituciones laborales, políticas, sociales, que faciliten el encuentro de las empresas con la demanda efectiva. Lo que hace falta es que aumente el consumo, que aumente la inversión, que aumente el gasto público y que aumenten las exportaciones netas de una economía con el exterior. Y en el documento lo que hacemos pues es establecer las medidas que a nuestro juicio podían hacer que las familias aumentaran el consumo, que aumente la inversión, la demanda de inversión sostenible de las empresas, que aumente el gasto público sin generar aún más deuda pública y, aunque creemos que desgraciadamente no es el motor principal que puede tener la economía española, pero también en la medida de lo posible para que nuestra economía sea más competitiva, ¿no? En el documento concretamente se responde y se plantean propuestas pues, de más o menos concreción en cada uno de esos aspectos, ¿no? Perdón. No, en primer lugar, que cuando decía nosotros me refiero a Juan Torres Yo, que sí que nos declaramos, y creo con nuestra carga académica la muestra, con un compromiso claro a conseguir una forma de sociedad más justa y solidaria que históricamente se ha identificado con la socialdemocracia en Europa. Estoy hablando de Juan Torres y Vicente Navarro. No sé la situación con la que se defiende. En cuanto a... Vamos a no preguntar y el resto de compañeros pueden seguir preguntando. Sí, pero proponemos concretamente que aumente el salario mínimo, aunque también somos conscientes de que el aumento del salario mínimo tiene que estudiarse bien, porque creemos que hay evidencias empíricas casi en muchos estados, que un aumento en el salario mínimo aumenta la renta disponible, pero también somos conscientes de que es muy posible que no todo aumento del salario mínimo tenga efectos positivos, por ejemplo, sobre determinadas franjas de desempleo juvenil. Entonces es algo que habría que estudiar con más detalle, pero genéricamente hablando hemos propuesto el aumento del salario mínimo. Y también del salario máximo. O sea que en este aspecto hemos indicado de que no es eficiente económicamente que haya esas enormes diferencias salariales, cosa que otros países, Suiza el último, se ha puesto incluso a referéndum. Una situación que nunca se ha debatido en este país y creemos que paradójicamente aquellos países en los que hay mayor diferencia entre los salarios altos y los medianos del país no se hable de ello. Creemos que es una medida de eficiencia económica. Por otra parte, otro punto que creemos esencial es que la responsabilidad pública es garantizar que el sector privado cree empleo. Pero cuando no se crea suficiente empleo, es responsabilidad pública crear empleo. Esto es otra diferencia entre el norte y el sur de Europa. ¿Me explico? Cuando yo a usted le he dicho que si en lugar de 1 de 10 fueran 1 de 4, teníamos 3 de 9, esto incluye también fondos para incrementar la inversión de la infraestructura social. De la misma manera que está haciendo una infraestructura física, el Estado tiene que hacer una infraestructura social. Y es responsabilidad del Estado hacerlo.
Respecto a la pregunta que se me hacía directamente, creo que son varias veces las que he señalado que las propuestas que nosotros hacemos son las propuestas que hubiera asumido como propias cualquier socialdemócrata hasta no hace mucho tiempo. El problema es que parece que algunos siguieron la estela del señor Tony Blair y decidieron abandonar una serie de planteamientos que nosotros reivindicamos y que tiene que ver, por otra parte, con el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que entendía que los derechos sociales se tienen que proteger y que la construcción de sociedades prósperas pasa por la protección de derechos y políticas de austeridad que ahondan en la desigualdad que implica ineficiencias económicas es su problema. Habrá que preguntar a los que dejaron de ser socialdemócratas por qué dejaron de serlo. Nosotros no tenemos ninguna duda en nuestras propuestas. Sí, Bernat García de Ley Expansión. Yo quería preguntarle los superricos que hablaban antes españoles paguen, como en Suecia, por ejemplo, que el tipo marginal del IRPF se puede abordar, deberían pagar mucho más patrimonio que lo que pagan ahora, pues se puede interpretar mucho más. No hemos entrado. Lógicamente el tipo marginal sería bastante absurdo definirlo aisladamente en un documento marco como este, porque eso forma parte de un planteamiento de política fiscal más amplio que no hemos entrado a detallar. En ese sentido, suscribimos básicamente las propuestas que se vienen haciendo por las organizaciones de inspectores, de técnicos del Ministerio de Hacienda, que creo que conocen perfectamente cuál es la realidad de nuestro sistema impositivo y que están proporcionando, yo creo, claves muy interesantes, ¿no? Al fondo de la derecha. Hemos cerrado el turno ya de momento, ahora mismo sí da tiempo para más, pero tenemos ya 3 turnos más. ¿Qué tal? Sí, cuida. Ellos también han pedido. Por favor. David Placer, de Economía Digital. Quería preguntarle a Juan Torres, que ha estudiado el modelo económico venezolano, ¿qué políticas económicas concretas cree que se pudieran importar a España y a Pablo Iglesias dentro de la categoría que acaba de definir ahora de países prósperos y países empobrecidos? ¿Dónde ubicaría Venezuela? ¿Un país próspero o un país muy empobrecido? Mire, cuando las políticas económicas sean como una mercancía, un servicio, se podrían importar. Es que la política económica, por definición, no es importable, porque la política económica es una decisión política que los colectivos sociales, los pueblos, las instituciones toman sobre su espacio político. Es que no conozco ningún caso, no sé si usted lo conoce, en la historia que se haya importado una política económica, por lo tanto, no creo que sea el caso. Máxime cuando ha puesto el caso de dos países, de dos economías tan distintas, socialmente, económicamente, políticamente, energéticamente, ambientalmente, y que, vamos, creo que el mecanismo de importación, si es que en algún momento de la historia se hubiera dado, fuera posible. Gracias por la pregunta. Nosotros somos europeos y nuestros modelos de referencia están en Europa y, como hemos señalado, en particular en el norte de Europa. Creo que tanto la historia política como económica de nuestros países nos diferencia de situaciones que tienen que ver con una posición periférica en el sistema económico mundial y con la dependencia de recursos estratégicos. Eso hace cualquier comparación en términos de importación o no de políticas algo completamente absurdo. Nuestros modelos de referencia tienen que ver con el norte de Europa. Derecho al acceso al crédito por garantía del Estado es independiente de la solvencia del beneficiario, o sea, ¿implica el derecho, la obligación de devolverlo o no? Cualquier derecho implica unas condiciones y características. Para tener derecho a la pensión tienes que ser anciano. Para el derecho a tener acceso al crédito se tiene que tener elementos de credibilidad en la ejercicio de aquel derecho.
comparamos con el programa económico que presentaron para mayo para las europeas, que ya sé que eran distintos, pero se ha rebajado un poco de cara a las generales para llegar a todo el mundo. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que tanto Juan Torres como en especial Vicente Navarro han dado datos y cifras concretas. Es más, el profesor Navarro ha dicho, voy a responder a la pregunta de dónde está el dinero. A quien habría que hacer esa pregunta es a quien dijo en 2008 vamos a crear pleno empleo en su programa. A quien habría que hacer esa pregunta es a quien dijo en 2011 vamos a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Nosotros hemos planteado un documento proponiendo a los mejores expertos un documento de diálogo. Ese documento de diálogo implica convocar a los diferentes sectores sociales, a empresarios, a trabajadores y a la sociedad civil para discutir un programa económico viable para nuestro país. En esto no se puede hacer populismo, como han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, vendiendo humo con sus programas económicos sin consultar a los sectores que saben y a los sectores afectados, que es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cuál es la diferencia entre este programa y el programa de las elecciones europeas? El programa de las elecciones europeas era el de una formación que acababa de nacer y que obtuvo 5 eurodiputados, lo cual es muy difícil para cambiar las relaciones en Europa. Ahora nos toca hacer un programa del que puede ser el futuro gobierno de este país. Eso implica unos tiempos, una dedicación, una vinculación con los mejores, con sectores de la sociedad civil que haga, para empezar, que tenga muchísimas más páginas y muchísimos más elementos de concreción. Y creo que nadie podrá decir que no estamos siendo rigurosos y serios en los tiempos a la hora de plantear una hoja de ruta que nos lleve hasta un programa económico de rescate social ante una situación de emergencia como la que vivimos. ¿Nos van a dar el documento? Sí, estará disponible en las próximas horas en la página web de Podemos.info. Compañero, cerramos. Os pido disculpas por la demora, pero tenemos que irnos a otra cita. Pregunta al compañero y cerramos el turno. El vídeo de la peña de la cadena SER. Yo quería saber, habéis hablado del derecho al crédito. Esto, derecho al crédito. Digamos, ¿qué instrumentos sería algún tipo de banco público se transformaría el Instituto de Crédito Oficial para vehicular el crédito como si fuese un banco público? Quería que me lo explicasen. Luego, otra cuestión, no habéis hablado de el Estatuto de los Trabajadores, de la derecho de los trabajadores, si se suprimirían las restricciones a los derechos que se han impuesto por las últimas reformas laborales o no. Bueno, yo creo que dijimos, la verdad es que es, ya lo decíamos al principio, muy difícil resumir 60 y tantas páginas con bastantes medidas, enfoques en unos minutos. La cuestión del crédito es singular, porque el problema de la financiación en España tiene, por una parte, el problema de que hay bancos que están, digámoslo así, perturbados patrimonialmente y que, por lo tanto, por muchas ayudas que dan, no pueden prestar. Hay un segundo problema y es que bancos que pueden prestar, que pueden financiar, se enfrentan con empresas o familias que no tienen solvencia suficiente. Y para colmo hay un tercer problema, y es que incluso aunque se añada liquidez a la economía, como las empresas y las familias están tan endeudadas, la financiación, la liquidez que llega, se utiliza para reducir la deuda. Entonces, claro, eso necesita actuaciones diferentes, ¿no? Lo que sí hemos considerado es que efectivamente el sistema bancario, tal como está funcionando, está generando una restricción artificial de financiación, y creemos que eso solo se puede considerar, solo se puede salvar considerando que la financiación es un servicio público esencial, y eso se puede conseguir con banca pública. Pero banca pública, además, que tiene que ser una banca de nuevo tipo, que no puede reproducir modelos que se han dado, que tiene que ser una banca más descentralizada, más cercana a la actividad económica. De eso se plantea algunas alternativas en el documento, e incluso, como dije antes, pues se hace la propuesta de analizar con detalle alternativas como la de creación de bancos de depósitos que separan por una parte el depósito, por otra parte
la generación de crédito y que permiten evitar una gran parte de la inestabilidad y de problemas que da. O sea, hemos planteado esos temas porque realmente tienen manifestaciones distintas y un tratamiento que lógicamente tiene que ser distinto también, ¿no? En cuanto a la situación laboral, sí que queda claro que estamos muy en contra, como lo estuvimos cuando se iniciaron las reformas laborales que tomaron lugar bajo el gobierno socialista y el gobierno conservador. O sea que en este aspecto ya entonces dijimos que el impacto de estas reformas laborales sería bajar los salarios, que era lo que se intentaba, aunque no se explicitó. Y como he dicho al principio, hemos subrayado en el documento que esa bajada de salarios es una causa de la crisis. O sea que esto revertiríamos esa reforma laboral. Muchas gracias por la paciencia que habéis tenido y por los detalles que hemos tenido. Habrá posibilidad de seguir atendiendo viendo los avances que tiene el desarrollo de este documento en las próximas semanas y seguiremos hablando. Me he dicho que el documento estará a las 10:30 de la mañana mañana. Eso de aquí, eso es tuyo. Muchas gracias. Mañana, por la mañana. Oye, yo me tengo que ir. Sí, yo tengo que hacer. No, yo no tengo que ir. Aquí rápido, aquí. Bueno, nos podemos